Lectores, aquí estamos una vez más para comentarles lo que leí durante febrero, un mes con trabajo nuevo, leyendo en el trayecto hacia el lugar de trabajo, así es que acostumbrándome y acomodándome a esta nueva rutina de lectura. De todas maneras, muy buenos los libros que leí durante febrero, así es que hablemos de ellos. En primer lugar, un libro que solamente puedo calificar como raro. Los empleados, de Olga Raven. La manera en que la autora eligió contar esta historia es lo que lo hace bastante especial y, a mi modo de ver, una rareza. Estamos ante la tripulación de la nave 6000, tripulación que está formada tanto por humanos que dejaron la Tierra como por humanoides, personas básicamente, cada vez más conscientes de sus emociones, de sus sentimientos, humanoides que han empezado a echar de menos, porque nunca han conocido la Tierra. Algo ha ocurrido en la nave, por lo que llegó una comisión de expertos que ha estado entrevistando a las personas de esta nave. Y son los testimonios entregados a esa comisión los que conforman este libro. No están en ningún orden especial, se mezclan los testimonios de humanos y humanoides y se va sabiendo que en esta nave recogieron objetos que encontraron en un nuevo planeta y que esos objetos parecen tener vida, emiten ruidos, algunos olores, algunos zumban, y la tarea de esta tripulación es cuidar a estos objetos, limpiarlos, mantenerlos en las mejores condiciones posibles, sin saber realmente si es que estos objetos pueden llegar a afectarlos de alguna manera. Pero como les digo, algo ha ocurrido en esta nave. Algo que ha terminado con gente expulsada y, al parecer, con alguna persona fallecida. Por lo tanto, la comisión, después de leer y escuchar todos estos testimonios, esta comisión decide entregar un informe y se toma una decisión bastante drástica con respecto a la tripulación de esta nave. ¿Y qué es lo que se ve en este libro a través de la ciencia ficción? Nuestra relación con el trabajo, la importancia que le damos al trabajo, la importancia que el trabajo tiene sobre nosotros, cómo nos define, la importancia de las relaciones dentro del ámbito laboral, la manera en que la tecnología también nos cambia, cómo nos afecta. Estas personas han estado lejos de la Tierra durante mucho tiempo y muchos recuerdan a sus familias, en especial a los hijos. Y lo que está ocurriendo con los humanoides es que muchos de ellos, gracias a que se pueden generar imágenes de estos niños para que estas personas interactúen con esos hologramas, básicamente, muchos de estos humanoides quieren tener acceso a esa interacción. Y por lo tanto, también acá se habla de todo el tema del aislamiento que la tecnología implica. Esa cuestión de encerrarse y que estar todo el día metido en un sitio, en YouTube, en Instagram, pasar horas viendo videos, riéndose de cosas que otros filman, mientras que la interacción con la gente, con la familia, con nuestras mascotas, con niños, con nuestros hijos, con padres, hermanos, con quien sea, pasa a un ámbito cada vez menos atractivo. Y es en todas esas cosas y muchas otras más que nos hace pensar este libro. Como les digo, para mí, si bien yo lo encontré raro por todas las razones adecuadas. La verdad es que creo que es una historia que entrega los detalles precisos para hacer que nos adentremos en las cosas de las que esta autora quiso hablar, y quizás en otras,
a pesar de que es un libro corto, yo avancé lento, me quedaba con los testimonios que estaba leyendo y los masticaba y veía qué otras cosas podía sacar de lo que estaba leyendo y de lo que estaba pensando mientras iba leyendo. Pero sí creo que la autora logró que pensara y me cuestionara todo el tema de la tecnología y de las relaciones personales desde otro punto de vista. En ese sentido, bastante buena la lectura, muy poco común la manera en que esta autora decidió presentar la historia. Funciona como relato de ciencia ficción, funciona como un análisis de cosas muy humanas y muy actuales. Por lo tanto, les recomiendo Los empleados de Olga Raven. Este libro se queda en la cabeza, se queda. Y nos hace pensar lo que siempre es bueno, creo yo. Y después, algo muy diferente, terminé de leer la trilogía de la inspectora Camino Vargas, escrita por Susana Martín Gijón, con el tercer título de la trilogía, Planeta. A mi modo de ver, el título más cercano a la acción policial como la entendemos por las series y las películas. El equipo de policías es el gran protagonista de esta novela. Les ocurren muchas cosas. Están todos moviéndose para seguir resolviendo casos y resulta finalmente que el caso que gatilla la historia de este libro se relaciona con el del libro anterior, que era Especie, si no me equivoco. Aquí lo que se ve mucho es vida personal, la misma Camino, que está ahora emparejada con Paco Arenas. Y Paco Arenas es uno de los grandes protagonistas de esta novela, por razones nada de positivas. Otro de los grandes protagonistas sigue siendo el clima y todas las alteraciones que provoca, en este caso una lluvia persistente que se mantiene durante toda la historia y que afecta en especial a uno de los policías de este grupo, a Fito. También está todo lo que está ocurriendo dentro del matrimonio de Lupe y muchas cosas de orden personal que intersectan con lo que está ocurriendo con el caso, que sigue siendo el caso del animalista, pero se transforma e integra a mucha gente más. También aquí vuelve a aparecer la inspectora italiana, que durante el libro anterior solamente apareció como una experta en perfiles psicológicos, pero que acá tiene mucho más protagonismo. Y tiene un ritmo muy vertiginoso, es muy entretenida de leer, es muy fácil de leer, el final es completamente inesperado y por lo mismo creo que no solamente es posible que nos volvamos a encontrar con Camino Vargas, sino que con cualquiera de los otros integrantes del grupo de investigación de homicidios de Sevilla. Muy bueno, buen cierre de trilogía, aunque cierre es medio entre comillas, porque por algo que ocurre al final. Sirve mucho para conocer más en profundidad a los personajes de este grupo de policías. Completamente recomendada cada novela como novela autoconcluyente, pero esta se relaciona mucho con lo que ocurre en la novela número 2. Por lo tanto, creo que sería bueno leer al menos esas dos últimas novelas de la trilogía. Pero si se lee la trilogía completa, mejor, porque es muy buena. Si no han leído la trilogía de Camino Vargas, ínquenle, porque sí, se pasa muy bien. Y durante el mes también leí Lluvia, un libro de cuentos, como casi todos los libros de cuentos, con algunos títulos que me gustaron más, se me quedaron más en la cabeza que otros. Esta autora, Karina Pacheco Medrano, una autora peruana, tiene varios libros a su haber y una escritura
bastante propia, la verdad. Muy relacionada con todo el tema del folclore, de lo indígena, de su país, temas que se tocan de manera más o menos directa dentro de todos los cuentos, y por supuesto que hay algunos más destacados que otros. Para mí, el cuento que más me gustó, Al final de la lluvia, que es, la verdad me pareció me pareció hermoso el cuento. No porque se describa en gran detalle el lugar o las personas, sino que se dan los detalles justos y precisos para hacernos una idea de estas personas que viven en un pueblito muy muy chico. Esta historia se centra en una niña, en Amalia, quien vive con su mamá en este pueblo. La chica en la historia debe tener unos 13, 14 años, una adolescente, y recuerda la primera vez que vio a los chunchos, un grupo de indígenas que pasan por el pueblo de vez en cuando para intercambiar las pepitas de oro que traen por bienes, por víveres, desafortunadamente por mucho alcohol, por muchas cosas que les entregan o les ofrecen dentro de este pueblo, precisamente para hacer las negociaciones más favorables para quienes quieren tener esas pepitas de oro. Recordamos entonces la primera vez que Amalia interactuó con estos indígenas. Había tenido un accidente la niña, algo le había pasado y fueron ellos quienes la curaron y la trajeron de vuelta a este mundo. Pero como les digo, la niña ya está más grande y hay alguien dentro del pueblo, un hombre, que le tiene echado el ojo. Y la decisión que toma la mamá al final de esta historia, la verdad es que me pareció muy enternecedora. Porque sabe que el bienestar de esa niña, en este caso, de Amalia, está fuera de este pueblo. Que si se queda, ese hombre que le tiene el ojo echado a la niña, algo le va a hacer. Me encantó, me gustó mucho la descripción de todo el lugar, de estos indígenas que llegan, de cómo se comportan los poderosos del pueblo, y la interacción de la mamá y la niña me gustó muchísimo. Fue el cuento que más me gustó, el que más me quedó. Dentro de todos, ¿cuál otro puedo mencionarles? Reyes del Bosque es una crítica a las empresas que explotan bienes, recursos que se encuentran dentro de las selvas y el tratamiento que reciben las personas, las tribus, los locales que viven en esas selvas. Mar de Alú también me gustó mucho, fue uno de los cuentos que más me gustó. Me gusta mucho la descripción que hace ella del protagonista del cuento, de la mamá de este protagonista, y toda la historia que tuvieron los dos mientras vivieron en una caleta de pescadores, o cerca de esa caleta de pescadores, y las razones por las cuales el protagonista de esta historia decide volver a esa caleta después de mucho tiempo. Ventanas Rotas tiene que ver con la situación política y de violencia que se puede vivir, que se ha vivido en el país, en Perú. Pero también tiene que ver con la ingenuidad de la juventud y lo que una mujer ya adulta recuerda de una situación que pudo haberla puesto a ella y a otras personas muy jóvenes en un gran peligro. Juego de Manos tiene que ver con una mujer que se mete en una relación sentimental, romántica, sexual con un hombre, una de esas atracciones así como fulminantes, que le impide en algún momento darse cuenta de que este hombre no es para nada tan amoroso y tan perfecto como ella pudo haber pensado. En general, muy buena escritura. La autora sabe y entiende cuál es la fórmula para escribir buenos cuentos. Tiene historias que nos permiten seguir lo que está ocurriendo sin que tengamos todos los detalles, que dan cuenta de un estilo de escritura sutil y que nos deja con ganas de leer más. O por lo menos eso fue lo que me ocurrió a mí con Lluvia.
de Karina Pacheco Medrano. Y después de los cuentos, una crónica de manos de la muy talentosa Leila Guerriero, una autora argentina, que la verdad es que escribió muy bien esta mujer, no hay por dónde negarlo. Los suicidas del fin del mundo es una crónica basada en un caso ocurrido en Argentina, en el pueblo de Las Heras, que queda en el área patagónica de Argentina, una zona en la que se explota petróleo, un pueblo de una soledad estremecedora, la verdad, con muy pocas opciones para la gente joven, hay pocos lugares de encuentro, hay mucho desempleo, hay pocas oportunidades de educación, hay pocas oportunidades de esparcimiento, y lo que ocurre en estos pueblos chicos perdidos, a los que nadie les pone atención, donde hay muy pocas cosas que hacer y donde además el clima lleva a la vida en interiores, lleva a la vida dentro de las casas. Una de las cosas que más repite la autora es todo el tema del viento que hay en este lugar. Unos vientos huracanados horribles, unas cosas que no permiten andar en la calle. Por lo tanto, se da mucha vida al interior de las casas, con familias castigadas por el desempleo, por el aburrimiento, por las pocas cosas que hay que hacer, mucho alcoholismo, mucho embarazo adolescente, mucho abandono también de estas niñas embarazadas, y todo este escenario llevó a que en este pueblo se registrara a fines de los años 90 una seguidilla de suicidios de muchas personas jóvenes, 20, 25, 26, creo, como que fue el promedio de edad, hasta los 30 y tantos, algunos mucho más jóvenes. La primera chica, la que marcó el inicio de toda esta seguidilla de acontecimientos, tenía una actitud y tenía una estética dark, y le gustaba un cierto tipo de música, y dibujaba y pintaba cosas como brujos, fantasmas y no sé qué cosas más dentro de sus cuadernos. Por lo tanto, cuando esta chica falleció, se empezó a hablar de una secta, y que esta chica había dejado una lista con nombres, con los nombres de todas estas personas que después terminaron quitándose la vida. Nada de eso nunca se comprobó. Lo más probable es que no sea el caso, digamos. Pero empezaron todas estas teorías con el tema de las sectas y las religiones y los grupos raros, supongo porque es mucho más fácil echarle la culpa a algo así en vez de decir: aquí hay un problema generalizado de depresión que se refuerza con todo el asunto del alcoholismo, de la violencia intrafamiliar, de la violencia entre parejas, del abuso que hay contra niños y contra todas esas niñas, porque salir embarazada a los 13, 14 años, créanme que son niñas. O sea, por más que esté bastante normalizado en un lugar como la ciudad, o que estuviera normalizado al momento de que la autora fuera a hacer la investigación, porque estuvo un tiempo quedándose en este pueblo, habló con todas las familias de los suicidas, encontró mucha negación, encontró mucha gente que todavía no acepta que estas personas se hayan quitado la vida por razones personales. Siguen echándole la culpa a la secta, al desempleo, al gobierno, a las malas juntas, a todo y a todos, con tal de no cuestionarse lo que se debe cuestionar primero, ¿no? ¿Por qué esta persona decidió quitarse la vida? Muy bien escrita, nada esperanzadora. Aquí se habla de lo que ocurrió, se habla de las reacciones que tuvieron las personas, se habla de un pueblo al que nadie le pone atención, se habla de un lugar al que nadie le pone atención,
más allá de las protestas, las demandas que hay de los empleados que trabajan en las empresas petroleras, hay mucho abandono. Es una de las cosas más obvias que yo me llevé de este libro después de haberlo leído, la falta de interés que hay por lugares como pueblos dormitorios, lugares donde la gente va hasta un tiempo y después se va, como que juntan plata y después se van. Muy poco interés por lo que ocurre en lugares como este. Ni siquiera la seguidilla de muchos suicidios, más de 10, hizo que este lugar tuviera algún tipo de historia destacada dentro de las noticias nacionales. Como realmente a quién le importa un lugar como este. Aquí no se plantean soluciones, tampoco se dan muchas teorías, tampoco se dan teorías ninguna, la verdad, respecto del por qué ocurrió todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo, porque al final del libro vuelve a mencionar nuevos suicidios. Pero Leila Guerriero escribe tan bien, la verdad, que es una historia que vale muchísimo la pena leer para entender y para tener un poco más claro la situación que se vive en lugares como este. Y también quizá llegar a alguna conclusión de lo que se podría hacer para evitar que situaciones como esta se repitieran en otro lugar. Muy buena escritura. Leila Guerriero es una escritora maravillosa, por lo tanto muy recomendado, siempre y cuando estén con el ánimo y el espacio mental, anímico y de todo para leer sobre un tema tan pesadito como es el que se toca en Los suicidios del fin del mundo, de Leila Guerriero. Y este libro no me agarró de inmediato, creo que tuvo que ver con el tema del cambio que tuve de tiempos lectores. Creo que es un libro que se disfruta más si se tiene más tiempo para adentrarse en él. Me refiero a justo antes del final de Emiliano Monge, que se transforma velozmente en uno de mis autores favoritos. Cada cosa que he leído de él, completamente distinta del anterior. Leí un libro del que jamás me voy a acordar del nombre, que es un libro de cuentos, que fue lo primero que leí de él. Otro libro que es una distopia, en un mundo sumergido ya en el agua del mar. Por aquí va a aparecer la portada, pero es un autor al que me gusta leer con calma y paciencia. Este libro lo tuve que ir leyendo de a poco, hasta que en algún momento tuve más tiempo para leerlo y lo terminé de una patada, porque la verdad es que la escritura de este hombre y la manera en que eligió organizar la historia, cómo entrega la historia, que es, se supone, algo autobiográfica. Este es un hombre, claramente un autor, que va contando la historia de su mamá. Y a través de la historia de su mamá, la propia, la de su familia, y nada menos que la historia del mundo, porque la historia se va contando por años. Esta historia que la madre va desmenuzando por años, va contando cómo fue su niñez, lo invisible que se sintió siempre cuando chica, las razones de esta invisibilidad, ir conociéndose y entendiendo más con respecto a su persona, todas las cosas que le pasan, sus hermanos, tiene hermanos y hermanas mucho mayores, y está su hermano menor, que son las dos personas invisibles dentro de esta casa. Está el hermano mediano, que es un tipo bastante violento, con un padre psiquiatra y una mamá que en algún momento le gustó la música, tocaba el piano, hacía un montón de cosas, pero para cuando esta niña nació, esta mujer ya había perdido interés en todo, estaba enferma, y se va viendo todos los miedos con los que se ha criado, todas las cosas con las que ha debido lidiar.
la locura, la violencia, el abandono, la violencia dentro de su familia, la violencia que ejerce el país, la sociedad sobre ella, los logros que tiene a pesar de que la familia no quería, el padre no quería y el hermano mayor no quería que hiciera su vida, un despertar una vez que ya logró salir de esa casa, la casa familiar, toda la influencia que tiene la familia sobre esta mujer, lo que hace que le tenga mucho miedo y que por supuesto esté muy pendiente de no transmitir ese miedo, el miedo a la locura, el miedo al perderse, el miedo al abandono, el miedo a los afectos, el miedo de reproducir con sus hijos el tipo de infancia, el tipo de vida que tuvo ella con su familia, algo que al final de todas maneras hace, porque es muy difícil cambiar la historia que traemos todos. Por lo general habla la mamá que va contando su historia, que va contando su año del quiebre, su año de la separación. Este fue el año de las palomas, este fue el año de los estudios, este fue el año del desenfreno, este fue el año de darme cuenta de alguna otra cosa, este fue el año en que conocí a tu papá, este fue el año en que naciste. Y vamos conociendo la historia de esta mujer que termina siendo educadora diferencial, que tiene unos logros muy interesantes, la verdad. Y es ella la gran narradora de esta historia, también el hijo, el alter ego del autor. También va contando, va uniendo las historias de ambos y de toda la familia, del tío menor, del tío mayor, de las tías, y también la manera en que en algún momento cada capítulo es un año y en este año en el mundo ocurrió tal y tal cosa. Y se habla de descubrimientos y cosas relacionadas con psiquiatría, porque está el abuelo que era psiquiatra, relacionadas con educación, que tienen que ver con todo lo que a lo que se dedicó la mamá, cosas que tienen que ver con las descargas, con las tormentas eléctricas, que es un tema que toca muy de cerca. Yo no tenía idea al autor. Por supuesto, en la forma de una sociedad que hay los señores del trueno y no sé qué más, una locura. Una escritura que nos lleva y nos lleva y nos lleva y nos lleva por la historia de una vida, que eso ya es abarcar mucho tiempo. Pero además está toda la parte de la historia mundial, que son datos y cosas que también terminan relacionándose con los grandes temas que se tocan en este libro. Me encantó, simplemente me gusta mucho la escritura de Monge. No es una memoria, no es una biografía, es una cosa intermedia, pero además está ficcionalizado porque este autor no lo puede evitar. Él escribe como se le ocurre y le sale muy bien. Completamente recomendado, justo antes del final, de Emiliano Monge. Seguiremos leyendo sus cosas porque este hombre es un autor increíble, se los recomiendo, no se lo pierdan. Y hablando de autoras que no hay que perderse, el segundo libro de cuentos que leí durante febrero, de Lina Meruane, autora chilena. A estas alturas, quienes ya llevan tiempo en este canal saben que es una de mis autoras favoritas. El libro es Avidez, es una compilación de cuentos publicados o escritos en varios momentos de su carrera. Y yo no sabía que ella podía escribir de estos tipos de temas, la verdad. Más que de estos tipos de temas, no sabía que ella podía escribir y provocar este tipo de sensaciones. Mucho erotismo inesperado, con olores, con sabores, con texturas. Aquí hay mucho abuso, aquí hay historias muy raras, pero muy posibles. A diferencia de lo que me ha pasado con otros libros de cuentos, si bien estas historias también, muchas de ellas se me quedaron en la cabeza, no quiero tenerlas en la cabeza, porque son bastante retorcidas algunas de las historias. Pero aquí estamos.
porque como ella escribe tan maravillosamente bien, nada que hacer, pues las cosas se van quedando en la cabeza nomás. ¿Y cuáles fueron los cuentos que más me gustaron? Hay mucha distopia acá, hay mucho futuro de abandono, hay mucha hambre en estos cuentos y todas las cosas a las que lleva el hambre física, la falta de alimento. La huesera. En La huesera vemos la historia del narrador, que es el hermano de Carlota, no me acuerdo el nombre, en algún momento se dice el nombre del niño. Son dos chicos, ella seguramente es como una adolescente, con una estética poco convencional. Aquí hay mucha referencia a olores, tactos entre hermanos, y la necesidad que tienen estos hermanos es juntar dinero, algo que se logra finalmente con el sacrificio de Carlota, para poder comprar las cosas que quieren llevar a la celebración que tienen con sus padres. Queda todo clarísimo, sin necesidad de entregar todos los detalles, pero la interacción de estos hermanos puede ser un poquitito asquerosilla, No digan que no se lo fijen. Función triple también, de nuevo el tema de la maternidad, cero tradicional. Aquí hay mucha madre que no está, mucha madre que ojalá no estuviera, mucha gente muy chica abandonada desde niños que han sobrevivido como han podido. De nuevo mucho tema de hambre, doble de cuerpo. Aquí hay unas siamesas, o son siamesas, o es una persona que tiene a otra dentro de su mente. Reptil me gustó bastante, es un cuento muy corto, son ¿cuántas hojas? Son tres hojas. Y es de esas historias que provocan cosas físicas. Con esta niña que tiene, que su boca y su lengua lo son todo. De nuevo, aquí hay dos madres a cargo de esta niña. Hojas de afeitar, no sé por qué bueno, sí, al final entiendo por qué. Se denomina como un cuento erótico, como una historia, supongo que para el tipo de fetiche específico del que se menciona acá. Es un grupo de niñas en un colegio inglés, siempre va a ser un colegio inglés, como el colegio en el que se educó la autora. Un grupo de niñas que está obsesionada con el tema de afeitarse el cuerpo completo. Y un día llega una nueva alumna que es un mar de pelo. Es muy hirsuta, se transforma en la más absoluta obsesión de todo este grupo de chicas, sobre todo de la narradora. Y finalmente, una vez que logran atraer a esta nueva alumna a Pilar al lugar donde se afeitan, se llevan una sorpresa, aunque quizás se lo esperaban. Da para pensar ese cuento. Varillazos, de nuevo al colegio inglés, de nuevo el castigo aplicado a puerta cerrada solamente a los niños de ese colegio. Las niñas no. Y las niñas quieren que las castiguen. Sangre de narices es el único cuento dentro de esta compilación con una protagonista con nombre y apellido real, que es María Carolina Gil, que fue una autora chilena, más que nada conocida porque asesinó a balazos a su amante en pleno centro de Santiago, en un salón de té muy concurrido. Después o dentro, mientras estuvo en la cárcel, no sé, escribió un libro, Cárcel de Mujeres, que yo todavía no leo. Y en este cuento la autora se imagina, ficcionaliza con respecto de lo que pudo haber sido la estadía en la cárcel de esta mujer, donde también habían otras mujeres que tenían problemas mentales, algunas que eran efectivamente violentas, pero en ese tiempo cárcel de mujer no había, porque las mujeres no cometían crimen.
Me gustó bastante ese cuento, me gustó bastante ese cuento. Y quedé todavía más intrigada con respecto de la historia real de esta mujer. Y eso fue el volumen de cuentos de Lina Meruane que leí durante febrero. Cero sorpresa para mí haber encontrado la escritura que encontré, porque ella escribe muy bien. Es una de nuestras joyas nacionales actuales. Y si bien los cuentos me parecieron un poquitito perturbadores, sobre todo por el tema de los olores y las cosas que hacen algunos de los protagonistas, eso de andar probando y andar lengüeteando, pero se logra, ¿no? La escritura logra que uno sienta asco y que sienta curiosidad y que sienta lástima o rechazo o lo que sea que la autora haya querido que sintiéramos por estos cuentos. Sea que estemos sintiendo lo que ella quiso u otras cosas, el objetivo se logra, los cuentos son muy buenos, Lina Meruane es una autora maravillosamente buena y ojalá no se pierdan Avides a quienes les gusten los cuentos y no se van a arrepentir. Con Lina Meruane nunca nadie se arrepiente. Y bien, lectores, esos fueron los libros que leí durante febrero, un mes que una vez más pasó volando. Parece que el 2024 va a ser otro de esos años en que el tiempo va a volar y nosotros vamos a estar en medio ahí tratando de sujetarnos para que el año no nos pase por el lado y nunca nos dimos cuenta ni qué ocurrió. Siempre voy a tratar de encontrar tiempo para leer. No olviden darle like a este video. Si es que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por haber visto este resumen y por supuesto a leer.